Salmo 19, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a meditar en torno a ella. Estamos en una época festiva de descanso y los salmos también nos recuerdan la palabra del Señor y cómo esta palabra también nos da fuerzas, nos da energía, nos da ánimo y nos motiva a seguir adelante. Así que les quiero invitar a que leamos un salmo que es bastante conocido. Si usted no lo recuerda, es un salmo bien conocido, de hecho se canta. De hecho, lo vamos a cantar después de la predicación para que usted recuerde los versículos del 7 en adelante, sobre todo, que es la parte que vamos a cantar, que nos recuerda sobre la palabra de Dios. Muchas gracias. Y lo que la palabra de Dios también provoca en nosotros, lo que la palabra de Dios es en sí misma. Así que les invito a que si usted ya encontró la palabra del Señor, se ponga en pie para que todos juntos leamos de forma alternada la palabra del Señor y podamos meditar en ella. Así que leamos de forma alternada y todos juntos el versículo 14. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que resiste la garganta. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todos juntos, gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos sigas hablando a través de ella, Señor. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento a fin de poder ser edificados y guiados por ella, Señor. Te pedimos todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar en torno a la palabra de Dios. Y me gusta mucho este salmo porque teológicamente tiene muchas cosas que decirnos. Y de hecho, el título de esta predicación tiene que ver con eso, de que Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Y si usted recuerda las clases que hemos tenido de escuela dominical o estudios bíblicos incluso también, hemos ido hablando acerca de la revelación de Dios, sobre cómo Dios se da a conocer al ser humano, en este caso al hombre, a la humanidad en sí. Y si usted no lo recuerda, hay dos tipos de revelaciones. La revelación general, o también conocida como revelación natural o también universal, que es para todo ser humano. Y por otro lado está la revelación especial, que es la revelación a la cual tiene un propósito salvífico, un propósito en donde Dios da a conocer su voluntad, su verdad. Y eso es a través de la palabra en sí revelada, pero también a través de Cristo, ¿ya?
la palabra es Cristo. Cristo es la palabra encarnada y esa es la revelación especial que tiene un propósito salvífico. Por tanto, teniendo eso en mente, quiero invitarles a que meditemos en torno a este salmo y podamos ir identificando cómo la revelación de Dios se relaciona con nosotros. En primer lugar, el primer punto es que la revelación de Dios, o Dios se ha revelado a través de la creación, que son los versículos del 1 al 6. En segundo lugar, vamos a hablar de que Dios se ha revelado a través de su palabra, versículos del 7 al 11. Y finalmente, y creo yo que esto también es importante, la revelación de Dios demanda de una respuesta por parte de nosotros. Y eso lo vamos a ver en los versículos finales del 12 al 14. Por lo tanto, vamos a ver esas tres ideas. Dios se ha revelado a través de la creación, Dios se ha revelado a través de su palabra, y finalmente la revelación de Dios demanda también una respuesta por parte de nosotros. Por tanto, vamos con el primer punto, de que Dios se revela a través de la creación. Dios se ha revelado a través de las cosas creadas. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que está diciendo el salmista, en este caso David, es que las cosas creadas, lo que nosotros podemos ver, aquellas cosas tangibles, reflejan y muestran la gloria de Dios. Dicho de otra forma, las cosas creadas, lo que nosotros podemos ver, aquello que es palpable, aquellas cosas que a veces incluso nos maravillamos por su diseño, por cómo están conformados, esas cosas dan testimonio de que existe algo superior que los creó. Y eso es lo que nosotros conocemos como revelación general, que Dios a través de su creación se da a conocer. Dios a través de su creación muestra que Dios existe. Y de hecho el apóstol Pablo se toma de esta idea cuando en Romanos 1, del 18 al 20, él dice de que ningún ser humano tendrá excusa ante los ojos de Dios, dado que las obras de la creación dan testimonio que Dios existe. Por lo tanto, todo ser humano tiene la noción de que existe algo divino. Todo ser humano tiene la noción de que hay algo superior que está ahí. Y ese algo superior creó todas las cosas. Por lo tanto, la revelación general, la creación nos muestra que Dios existe. Juan Calvino, en relación a este término o este concepto, usó la frase el sensus divinitatis, que significa o señalaba de que el hombre en su ser interior tenía la capacidad de percibir a Dios. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, el problema del ser humano, el problema del hombre, no es la ausencia de revelación. El problema del ser humano es la corrupción que está en el corazón, que le impide poder ver e interactuar con ese Dios que creó. Por tanto, hermanos, este salmo también nos lleva a contemplar y adorar a Dios, mirando las cosas creadas. Aquello que es infinito, aquello que a lo mejor jamás vamos a poder ver, explorar, como el universo, e incluso hasta lo más ínfimo, como el mundo molecular o el mundo atómico. Todo eso fue creado por Dios. Todo eso existe porque Dios lo creó. Y todo eso da cuenta de la gloria de Dios. Cada cosa creada nos debe llevar a adorar a Dios. Este salmo también nos va a mostrar de que la creación no es un conjunto de testimonios separados, por decirlo de alguna forma, sino que cada elemento, cada cosa que existe, cada cosa que Dios ha creado, da un testimonio constante, ordenado y lógico del poder creador de Dios. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que está haciendo acá es mostrar la continuidad. El día pertenece a un sistema ordenado, la noche también. Eso revela que hay un diseño divino. El hecho de que el día tenga cierta cantidad de horas, que la luz del sol esté cierta cantidad de horas, la noche esté otra cantidad de horas, las estaciones del año,
Todo eso demuestra de que el mundo tiene un sistema ordenado, que existe un ser superior que creó todas las cosas. El mundo no es casualidad. El mundo no se formó a través de una explosión, de donde salió todo mágicamente y de donde salió la vida, sino que lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos, aquello con lo cual interactuamos, es la creación de Dios. Dios lo hizo a través de su palabra. Y es un sistema ordenado, un sistema que se rige de acuerdo a las leyes que Dios ha establecido. Por lo tanto, e incluso el autor va más allá, diciendo de que la creación es tan perfecta en sí mismo que no tiene necesidad de hablar para mostrarnos el mensaje de Dios, en el sentido de cómo Dios ha creado y diseñado todo esto, versículos 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Lo que está diciendo es que estas cosas creadas no hablan, no tienen boca, pero aún así están comunicando que Dios, el ser superior, ha creado esas cosas. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No sé si a usted le ha pasado cuando ha contemplado alguna obra o algún lugar de la naturaleza que es hermoso, que es bello, que da gusto estar ahí, sacar fotos. Lo que nos está diciendo también es eso el pasaje, de que el mundo creado también tiene un nivel de belleza, un nivel de inteligencia, un nivel de orden que es capaz de comunicar el poder de Dios, que es capaz de comunicar la bondad y la inteligencia de este Dios que ha creado las cosas. Por tanto, eso también nos tiene que llevar a pensar que si bien es cierto, hoy en día podemos maravillarnos con muchas cosas creadas, las maravillas del mundo, cuando el Señor venga y restaure todas las cosas, esas cosas van a ser aún mejores. Imagínense. Si ya podemos contemplar y disfrutar de cosas creadas, va a ser aún mejor cuando el Señor libre del pecado a esta tierra que está gimiendo. Por lo tanto, si usted no ha tenido tiempo de recorrer el mundo o Chile, no se preocupe. Cuando el Señor venga y restaure todas las cosas, va a tener toda la eternidad para disfrutar aún mejor de esas cosas, porque van a estar sin pecados. La creación de Dios refleja esa belleza, refleja ese orden. Ahora nos presenta al sol. ¿Qué es el sol? Para nosotros es una estrella, un elemento que da luz, un elemento que alumbra y un elemento que en estas fechas nos molesta incluso, por el calor. Sin embargo, hay que también poner la mente en el autor para reflejar o poder entender lo que está describiendo. Él lo que está haciendo es describir como testigo ocular lo que la gente comúnmente ve. En este caso, el sol que sale de un lado y se pone al otro lado. Pero también es importante mencionar que el sol, como astro, como elemento que tiene luz, era también conocido como una divinidad para los pueblos paganos. Por lo tanto, había muchas naciones con las cuales circundaba Israel que adoraban al dios sol, que rendían culto y servían al sol. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo David acá al describir también al sol en este salmo? Él está diciendo de que el sol no es un dios. El sol es algo creado. Y por más que haya naciones paganas que estén adorando algo, están adorando algo creado, están adorando un falso dios. Y este sol, que puede ser quizás un dios para pueblos paganos, para el Hijo de Dios es solamente un elemento creado por Dios que obedece al plan de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 4, segunda parte. En ellos, está hablando de la atmósfera o el cielo, puso tabernáculo para el sol. Y acá está describiendo al sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Cuando habla de tálamo, está haciendo referencia como al lecho nupcial. Aquel hombre que se alegra en su lecho nupcial, va y corre para cumplir con su propósito. Eso es lo que está diciendo.
el sol, que es un ser inanimado, aún así, lo que describe acá es que cumple su función de los planes de Dios con excelencia, con alegría. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Está hablando del ciclo solar o del día. Y nada hay que se esconda de su calor. Por lo tanto, lo que el autor está acá señalando es que todo lo creado, todas las cosas que podemos ver, corresponden y forman parte de un diseño de Dios, que tienen un propósito. Las cosas no están ahí porque sí o por casualidad. El sol, la lluvia, las estaciones del año, las nubes, todo eso es parte de un propósito divino de Dios. Y lo cumplen con excelencia. Sin embargo, si bien es cierto, hablamos del sol, que es una criatura que no tiene espíritu, por decirlo de alguna forma, y nos describe cómo el sol cumple su función, yo quiero invitarlos a que reflexionemos ahora cómo el hombre, el ser humano, cumple también su función ante la revelación de Dios. Y esto es en los versículos del 7 al 11, que vamos a hablar de la revelación especial a través de la palabra de Dios. Si bien es cierto, la revelación natural no puede mostrarnos la voluntad salvífica de Dios, Dios tomó la iniciativa y se reveló a través de su palabra. Y a través de su palabra podemos conocerle. Y acá uno podría quizás entrar a detallar estos conceptos que está describiendo David desde el versículo 7 en adelante, sobre qué es ley, qué es testimonio, qué es mandamiento, qué es precepto, qué es temor, qué es juicio, y está largamente hablando de eso, cuando en realidad lo que está haciendo David es usarlos como sinónimo. David está hablando de la misma cosa, que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, él ocupa 6 formas de describirnos la verdad de Dios, la palabra revelada, y cuáles son esos atributos que pueden tener beneficios para nosotros. ¿Cómo parte David? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y esto es maravilloso, hermanos, porque lo que nos está diciendo es que quien convierte a las personas no somos nosotros. No son nuestros planes, no son nuestros esfuerzos, sino que es la misma palabra de Dios en sí misma la que es capaz de producir cambios. Y eso es maravilloso, porque a la hora de evangelizar, te da confianza en saber de que es Dios quien obra, y no eres tú. La eficacia de la conversión está en la palabra, y no en nuestra capacidad, no en nuestro discurso, no en nuestras formas de dar a conocer el mensaje. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es perfecta, es capaz de convertir el alma, es capaz de convertir a la persona, es capaz de transformar. En segundo lugar, el testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene esa fidelidad, esa infalibilidad, por decirlo de alguna forma, que nos permite ser sabios, que nos permite poder conocerle y disfrutar de él. Si usted quiere sabiduría, si usted quiere vivir en sabiduría, búsquela en la palabra de Dios y no en la sabiduría humana. Si usted quiere vivir correctamente, obedezca la palabra de Dios y no sus apreciaciones personales o su forma de entender la vida. Los mandamientos son rectos, dice el versículo 8, que producen alegría. Y eso es un poco contradictorio, porque lo que está diciendo es que obedecer la palabra de Dios tiene que traer alegría a tu vida. Obedecer la palabra de Dios tiene que traer alegría para tu vida. Ser obediente al Señor
no es una carga para el cristiano. Vivir la integridad y cumplir la ley de Dios debe ser un motivo de alegría para cada uno de ustedes. Y creo que es importante decírselos, hermanos. Viva usted en alegría. Si su día a día o su semana pareciera que a lo mejor no es para estar alegre, recuerde que el Señor le ha salvado. Recuerde que usted es hijo de Dios. Que usted es amado por Dios. Y eso es un motivo más que suficiente para ser alegre. Busquemos la obediencia a través de la alegría. Que no nos duela obedecer la palabra de Dios. Que no nos duela ser corregidos. Que no nos duela reconocer que fallamos. Que no nos duela pedir perdón. Los mandamientos del Señor traen alegría al corazón. ¿Qué más sigue diciendo? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Está hablando de esta idea de claridad, de ser algo limpio, que trae luz a nuestras vidas. Estas vidas de oscuridad a causa del pecado pueden encontrar luz a través de la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dios no cambia. Su ley no cambia. Su palabra no cambia. Dios no depende del mundo. Dios no depende de las culturas. Dios no depende de las modas de hoy en día. Dios es inmutable. Su ley es inmutable. Por tanto, podemos confiar y estar seguros en eso, de que su verdad es para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La justicia de Dios es la verdad. Y tal como lo hablábamos en la mañana, todo aquello que no esté basado en Dios, en el Dios bíblico revelado en las Escrituras, es falso. Es un engaño. Es un falso Dios. La única forma de vivir en la verdad es a través de la fe en el Dios revelado en las Escrituras. Si tú quieres vivir en verdad, quieres vivir en justicia, obedece al Dios de las Escrituras. No se trata de tu verdad. No se trata de lo que tú piensas o lo que tú crees. Se trata de la verdad de Dios. Esa verdad revelada. Hoy en día vivimos en un mundo posmoderno que nos enseña de que cada persona tiene su propia verdad. Tú puedes construir tu propia verdad en función de lo que a ti te parece, en función de lo que a ti te gusta, en función de lo que tú quieres, en función de lo que tú sientes. Ese es el mensaje del enemigo. Busca tu propia verdad. Cuando en realidad el mensaje bíblico, el mensaje cristiano es que Dios es la verdad. Que su palabra es la verdad. Si tú quieres conocer y vivir íntegramente, obedece la verdad de Dios, búscale, conócele. Es una verdad invariable, una verdad que no cambia. Versículo 10, deseables son, está hablando de la ley de Dios, de todo lo que hemos hablado. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Lo que está diciendo acá es que la palabra de Dios debe ser algo deseado, algo valioso para ti. Y te hago la pregunta, ¿la palabra de Dios es algo deseado, deseable para ti? ¿Es algo que tú deseas todos los días? ¿Es algo que al despertarte y levantarte en las mañanas tú sientes la necesidad de tenerlo? ¿Es así de relevante la palabra de Dios? Si no es así, debería hacerlo. Si hemos fallado en ese sentido de no tener una alta estima de la palabra de Dios, debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Porque muchas veces hemos visto cómo cosas creadas por Dios son mucho más valiosas que la misma palabra de Dios. Tu trabajo, tu estatus,
tus sueños, tus metas, tus gustos, a veces pareciera que son más deseables que el oro, en vez que la palabra de Dios. Dios nos llama a reorientar nuestra prioridad de qué es lo más deseable, lo más valioso para nuestra vida. ¿Es Dios y su palabra? ¿O es cualquier otra cosa creada que es inferior a Dios? Dios te invita, Dios nos invita a que la palabra de Dios sea siempre aquello que es valioso, aquello que deseamos, aquello que sea dulce como la miel, esa miel que destila del panal. ¿Cómo termina esta parte? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Dios también nos amonesta. Dios nos llama la atención a través de su palabra. Pero también premia la obediencia. También premia la fidelidad. Si tú con un corazón íntegro, con un corazón humillado, rindes tu vida en obediencia a Dios, no me cabe duda que Dios te va a bendecir. No sé si materialmente, pero Dios te va a bendecir. Porque la fidelidad a su palabra trae galardón. Y por otro lado, si tú eres negligente en tu vida, si tú a lo mejor no tienes una alta estima por la palabra de Dios, si para ti la palabra de Dios no es normativa, sino que es sugerencia, Dios también te amonesta. Dios te llama la atención. La ley de Dios tiene ese propósito, de ser aquella que confronta y que nos muestra el pecado. Por tanto, hermanos, como último punto, la revelación de Dios, esta revelación que hemos visto, demanda de una respuesta. Sabemos que Dios se revela de forma natural, general. Sabemos que Dios se revela de forma especial, particular, a través de su palabra, a través de Cristo. Sin embargo, esto demanda una respuesta. Toda revelación, todo mensaje de Dios demanda de aquel que recibe una respuesta. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Fíjense la actitud de David. Porque si bien ha reconocido la excelencia de la ley, la excelencia de la palabra de Dios, él se da cuenta que está lejos de cumplir. Él se da cuenta que está lejos de llenar el estándar que Dios exige. ¿Quién podrá entender sus propios errores? O sea, David reconoce que hay cosas en las cuales él se equivoca y que incluso no las entiende o podría no darse cuenta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Otra versión dirá, preserva, cuida de mis pecados, de mis faltas. Que no se enseñoree sobre mí, que no sea el pecado lo que me domine. Que no sea muchas veces el corazón engañoso lo que me domine. Que sea la verdad de Dios, que sea la palabra de Dios. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La única forma de ser íntegros ante los ojos de Dios es que sea Dios mismo el que nos libre. El que sea Dios mismo el que nos dé esa mano, la cual necesitamos para ser fieles a Él. ¿Cómo termina David? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Fíjese la respuesta de David. Ahora que yo he conocido la ley, que sé las excelencias de la ley, ¿cómo yo respondo? Sean gratos los dichos de mi boca, lo que digo, y la meditación de mi corazón delante de ti, lo que yo pienso, mis motivaciones, lo que está ahora, en este mismo momento, en mi corazón, lo que está ahora en este mismo momento en tu corazón.
Pide al Señor que eso sea grato ante los ojos de Dios. Pide al Señor que si lo que está en tu corazón ahora es un pecado que no te has podido dar cuenta, que el Señor te libre de eso. Que el Señor te haga ver, que nos haga ver lo lejos que estamos muchas veces de Él. Que sea el Señor el que nos libre, que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras motivaciones sean gratos ante los ojos de Dios. Fíjese cómo termina este salmo. ¿Creía usted que este salmo no habla de Cristo? Oh Jehová, roca mía y redentor mío. El concepto de redentor, para aquellos que se acuerdan, cuando lo vimos en Esther, tiene que ver con esta idea de aquel que libra, aquel que paga esa deuda, aquel que salda, aquel que te da esa libertad para seguir adelante. Yo no puedo, dice David, yo no puedo cumplir el estándar de Dios. Hay cosas que me son ocultas, hay errores que yo no entiendo, pero sí sé que hay un redentor. Sí sé que hay alguien que me puede salvar de esta situación. Y ese es Dios mismo. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por lo tanto, este salmo nos habla de Cristo. Este salmo nos muestra a Cristo. ¿Y cómo? Se preguntará usted. En primer lugar, cuando hablábamos de la revelación natural, esa revelación natural se trata también de Cristo. Que dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las cosas creadas, esas cosas maravillosas que tú ves, Cristo las hizo. Colosenses 1, 16, 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si la creación existe, si la creación se mantiene hasta el día de hoy, es porque Cristo la sostiene. Y eso es lo que dice Pablo. Los cielos entonces cuentan la gloria de Dios. Los cielos muestran, manifiestan el poder y la gloria de Dios. Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La creación está sostenida por Cristo. La creación fue creada por Cristo, por medio de Él y para Él. Pero también la revelación especial, la palabra de Dios, la Torá, el Pentateuco, el Nuevo Testamento, todo se trata de Cristo. ¿Qué dice el autor a los Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo, los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habló a través de Cristo. Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. La Escritura, la ley, se trataba de Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, escrito en Juan 5:39. Por lo tanto, hermanos, tanto revelación general como especial, se trata de Cristo, nos lleva a Cristo, nos lleva a adorar a Cristo. Finalmente, para cerrar, quisiera llevarlos a ver cómo las excelencias de la ley también se relacionan con Jesús. Versículo 7, primera parte. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué dijo Jesús?
El que oye mi palabra y quiera el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú crees en Cristo, tu alma ha sido transformada. Has pasado de muerte a vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué dice Pablo de Jesús en Colosenses 2? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es la sabiduría. Cristo es el conocimiento. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Qué dice Juan de Jesús? 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Qué dice de Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. ¿Qué dice Juan de Jesús? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús es eterno también. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué dice Pablo de la justicia? Romanos 5:19. Porque así como por la transgresión de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. La ley se trata de Cristo. La ley se trata de Cristo. Las excelencias de la ley tienen su pleno cumplimiento y manifestación en la obra de Cristo. Finalmente, hermanos, para aplicar esto, ¿estás tú contemplando la gloria de Dios a través de la creación? ¿Te maravillas por las cosas creadas? ¿Disfrutas y te deleitas y das gloria a Dios por aquellas cosas que Él te permite disfrutar? Yo te invito a que lo hagas. Porque esa creación habla de nuestro Dios. Esa creación refleja que Dios se ha manifestado. En segundo lugar, ¿contemplas la gloria de Dios a través de su palabra, a través de su ley? Así como te alegras y disfrutas de la creación, te alegras y disfrutas de conocer a Dios a través de la palabra, de leer la Biblia. Dios quiere que lo hagamos. Que la palabra sea un deleite para nosotros, que disfrutemos, que sea como una miel, que endulza nuestro paladar y que día a día la disfrutemos y nos alimentemos de ella. Finalmente, ¿contemplas tú, estás contemplando la gloria de Dios a través de Cristo, obrando en tu vida? Vimos que todo esto de la ley tiene su cumplimiento perfecto en Cristo. Por tanto, si disfrutas de la creación, si disfrutas de la palabra, yo te hago la pregunta ahora. ¿Estás glorificando a Dios? ¿Estás disfrutando de su gloria a través de lo que Cristo está haciendo en tu vida? ¿Es algo que produce alegría lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Te produce contentamiento y gozo lo que Dios te dio a través de Cristo? Si hoy en tu corazón no hay alegría, la palabra de Dios nos invita a que estemos alegres, a que estemos contentos, a que estemos dichosos. El Señor nos ama, el Señor se ha revelado, el Señor quiere estar con nosotros y lo demuestra en su creación, lo demuestra en su palabra y lo demuestra en Cristo, estando en tu vida, estando en mi vida y cambiándonos para la gloria de Él. Te invito a orar. Señor, te damos las gracias por esta predicación, por tu palabra, porque tu palabra nos muestra que tu gloria se manifiesta a través de la creación. Las cosas creadas, el diseño, la inteligencia que está ahí, las leyes naturales reflejan y demuestran que tú estás ahí, que tú creaste todas las cosas, que nada es casualidad. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por tu palabra,
esa palabra que transforma, esa palabra que trae justicia, esa palabra que trae rectitud, esa palabra que debe ser deseable, esa palabra que produce alegría, esa palabra que alegra el corazón. Gracias, Señor, porque te has revelado. Y podemos tener tu palabra, podemos leerla, disfrutar de ella y cada día ser moldeados conforme a tu voluntad. Y finalmente te damos gracias por Cristo, por lo que tú has hecho en nuestra vida a través de la obra de tu Hijo, Señor. No éramos merecedores de nada, Señor. Y aún así te plació venir a la tierra y habitar entre nosotros. Aún así decidiste estar con nosotros, ser nuestro Redentor y librarnos de la muerte eterna. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos conocerte y disfrutar de esta comunión con Cristo, Señor. Pero te pido también por aquellos que a lo mejor aún no han dado este paso, por aquellos que a lo mejor aún no tienen un encuentro con Cristo, Señor, para que tú también uses este momento, para que tú también uses esta predicación, para que esa persona pueda conocerte, para que esa persona pueda ir y correr y abrazar esa obra de Cristo, sabiendo de que Él es nuestro Redentor. Es Él quien nos libra, es Él quien satisface tu ira y restablece nuestra comunión contigo, Señor. Gracias porque te revelaste. Gracias porque te podemos conocer. Te pedimos todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.